señores, pues esta vez lo vamos a enfocar más desde la perspectiva temática que desde la perspectiva de ámbitos. Permíteme interrumpirte. Tenemos una dama, Yoli nos acompaña. Es la costumbre, buenos días. Nos acompaña, se agrega a la mesa blanca, nos va a dar su opinión. Lo vi muy raro. Va a entrar en el debate. Ok. Adelante. A ver, como diría Fox, entonces, señoras y señores, esta vez vamos a enfocarlo desde el lado temático. Hay los ecos, desde luego, del informe de gobierno, pero estaríamos entrando en lo que está en el fondo, que es una disputa de poder. Y esta se refleja a partir del domingo en el debate del presupuesto 2020, lo que ha ocurrido en el Congreso. Hay una iniciativa legal que es clave y es en donde se explica parte de esta pretensión reeleccionista de Porfirio Muñoz Ledo, que es instrumentar la reforma del Estado. Que esto tiene que ver. Estaría reconfigurando también a partir de ahí la cuestión de el presupuesto de egresos de la Federación. Aquí depende mucho también de la inversión extranjera directa. Por lo menos la parte bancaria dio en las últimas 24 horas un voto de confianza. Se expande Santander, se expande BBU, Bancomer, y hay otra forma de entreverar el sistema bancario con créditos y derrama hacia el sistema económico. Hay un índice de confianza del consumidor que se elevó. Se tiene que dar una reconfiguración de los programas sociales a partir de los obstáculos que se han generado, los visos todavía de corrupción, la cuestión de salud que también está haciendo mella. Todo esto va a repercutir, o está repercutiendo de hecho ya, sobre una cuestión de seguridad pública, porque finalmente en el fondo una presupuestación inadecuada del aspecto de seguridad pública se está reflejando en el incremento de la violencia, en un poder del narco que está ganando más territorio en términos geográficos. Habría que ver los términos políticos. En lo social, que volvemos a ver grupos que están bajo este concepto de la guerra popular prolongada y la formación de un Estado horizontal. Esto es el poder popular, como lo llaman, que tiene que ver con el caso de Ayotzinapa, donde también las decisiones tomadas en los últimos días pues no contribuyen al esclarecimiento, independientemente que pueda haber habido vicios en el pasado. El hecho es que también en el presente hubo omisiones y yo creo que más en el presente que repercutieron. Y entonces, bueno, esto se combina en un contexto internacional que es la guerra arancelaria. Otra vez el acero mexicano está en la mira. Lo que ha pasado con China parecen ser las pláticas que mantenía Hitler para la paz, pues son solamente para ganar tiempo. Hay una inestabilidad en Europa, producto del Brexit, un debilitamiento de Boris Johnson y la posibilidad de que el Brexit tenga que aplazar la decisión final que está marcada para el 30 de octubre. Junto a eso, continúan los conflictos militares, se avisoran guerras regionales, concretamente la parte norte de Asia y la región árabe. Entonces, en todo este contexto, lo que tenemos en México es una disputa de poder que tiene por lo pronto estas dos vertientes, y a partir de la próxima semana seguramente, o a más tardar en unos 10 días, estaremos debatiendo reforma del Estado. Qué bonito, qué bonito país. Yo quisiera, con permiso y bienvenida, Gracias.
comentar el tema de la seguridad pública. El día de ayer aparece una nota en donde Alfonso Durazo hace saber lo que realmente sería la solución real de la Guardia Nacional. Durazo, secretario de Seguridad Pública Federal, digamos, ha mantenido un perfil muy interesante, no se ha subido al templete de comandante de las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional, ha sido muy político y eso le ha ganado terreno con el sector castrense, porque no se sienten afectados. Y de pronto ayer Durazo dice algo que para mí va a ser una tesis de mi poderosa columna Patrulla de Papel, en donde, digamos, el Durazo dice: las policías estatales y municipales, que son el 85-90% de las fuerzas reales de la policía, de las personas que son policías, deberían de sumarse al proyecto de la Guardia Nacional, porque sería la fuerza real de un cambio estructural de la forma de hacer, y bien apunta aquí Manuel, seguridad pública. Entonces, si logras, así con ese perfil político y de diálogo y diplomático, el excelente político Alfonso Durazo, hacer que las policías estatales y municipales se encarrilen en ese mismo riel, va a ser un éxito en el mediano plazo, en un año. Entonces, yo entiendo y me parece muy interesante lo que hace Manuel, de bajar el tema de seguridad pública a otros niveles, porque antes lo teníamos en otras mesas junto con la economía, ahora lo tenemos ya en un área más intestina de la situación de la mesa, ¿no? Entonces, yo sí quise iniciar con eso, pero obviamente que ustedes tienen mejores ideas que yo, y yo quise dejar plantado eso, no sé qué opinen ustedes. No, la invitada es la que tiene que ver. Okay. Bueno, yo partiría de que la seguridad pública, si bien está aquí abajo, en todas las mesas tendría que estar acá arriba, porque sería la responsabilidad número uno para los ciudadanos. Pero bueno, partiendo de que hay que definir, sí creo que Alfonso Durazo tiene una personalidad muy particular hoy. De hecho, en el informe ni siquiera está sentado pues al frente, siempre aparece por ahí escondidito. No estoy cierta si como dices, toda la gente que está debajo de él, todas las fuerzas lo están siguiendo o están un poco decepcionadas de su trabajo. No estaría cierta de eso. Y la seguridad, la Guardia Nacional, no sé. Sí, en verdad que toda la República esté regida por esa. No diría yo que si quieren más adelante le doy la vuelta. No sé, ¿ustedes qué piensan? Bueno, mire, la realidad es que efectivamente hay una disputa del poder. No podemos dejar de lado la seguridad pública cuando ya es una preocupación de los analistas internacionales. México entró ya a nivel de preocupación, a nivel internacional, en los temas de seguridad pública. Por eso tendría que estar. La disputa del poder que se está dando lleva también lo de seguridad pública, porque en el caso de disputa del poder hay que ver, y bien nos decía un amigo aquí de la mesa, el problema de la disputa del poder, el problema político es que es la disputa de Morena con Morena mismo. O sea, las fracciones internas de Morena, como el viejo estilo del PRD o el viejo estilo del nuevo PRI, que ya está en extinción, es una disputa de poder en el cual se están pateando todo. Y eso nos distrae en muchas de las situaciones. La seguridad pública tiene que seguir vigente, porque si no hay, ya lo he dicho, si no hay seguridad pública que dé garantías. De hecho, ayer Andrés Manuel López Obrador se reunió nuevamente con grandes empresarios, inclusive una marca de refrescos por ahí que luego también es muy vilipendiada, ya mencionaba una inversión grandísima, pero lo único que antepuso es que deberían de garantizar la seguridad pública para el manejo y la inversión. Eso es una cosa muy interesante. La disputa del poder, como la vimos, recaló en el Congreso y en el Senado, en el cual al final de cuentas recularon gracias a una llamada, porque al final de cuentas quien dice el Estado soy yo, mandó el mensaje de yo soy el que manda. Y la disputa del poder en el Congreso y el Senado se va a recrudecer a partir de este domingo con la cuestión del presupuesto, porque también ya reconocieron, y lo sigue diciendo el señor López, que es ahorro, pero ya todo el mundo ha reconocido, no nada más el secretario de Hacienda, sino ya mucha gente ha reconocido que hay un subejercicio que podemos decir cuasi brutal, lo cual nos quiere decir que probablemente a partir de mediados de octubre a noviembre se empiece a gastar y empiece a circular dinero
también para los estados, porque los estados están muy ahorcados por el ahorro, lo que nos quiere decir también que debemos tener cuidado de los programas sociales y las políticas públicas, porque ya en muchos, sin dar nombres, la sombra de la corrupción ha estado vigente y el fantasma de la corrupción sigue presente en esta administración, que inclusive en la cuestión de las políticas públicas en el sector salud es muy preocupante que ya la palabra austericidio sea casi permanente, sobre todo ahorita que vemos que ha incrementado en más de un 312% el dengue, que ya estaba casi controlado, y se vuelve a destapar que la Cepropis, la de los medicamentos, paró realmente el medicamento de una manera poco confiable o poco legal, o a lo mejor legal pero no correcta, la producción a un laboratorio que además es el único que lo produce en el país. No podemos hablar de los que la mafia del poder, como dicen, el medicamento que va a volver a empezar a hacer crisis en la cuestión del cáncer. Y no nada más, es un medicamento que no nada más se utiliza con los niños, sino a todos aquellos que en un momento dado tienen problema de cáncer. Aguas, hay que tener mucho cuidado. Correcto. La seguridad pública es una de las manifestaciones de la disputa del poder. Claro. Y vaya, incluso la violencia derivada del narco es una disputa de poder entre los cárteles del narcotráfico. Pero también el presupuesto tiene un peso muy específico en cuestión de seguridad pública y repercute sobre lo que tendrá que ser la inversión extranjera. El presupuesto se compone el programa de ingresos, el de egresos y los criterios generales de la economía política. Entonces, en eso hay una visión, en los criterios generales de la economía política siempre hay una visión de cómo se comportarían las principales variables de la economía nacional. Cómo realmente distribuye el presupuesto, porque de entrada ya se habla de una reducción de 58 mil millones de pesos. De egresos. Tenemos dos problemas. A ver, primero es que los ingresos están muy comprometidos, no fueron del tamaño que se esperaba en este 2019, no lo van a hacer tampoco en el 2020. Y los compromisos están ahí. Y todo lo que hablamos está ahí, todo lo que prometimos está ahí. Ok, entonces los programas sociales, la solvencia para poder atender situaciones como salud va a estar bastante comprometida. La confianza de la inversión extranjera directa e incluso la nacional, que hasta el momento pues sí se han tomado la foto, pero no han aterrizado. Pues no han abierto la cartera a los dueños del capital. Y pues tienen razón, digo, Entonces que los funcionarios y los secretarios saquen su lanita de la cartera, y así como se dijo que compraran las enfermeras y los médicos los medicamentos, pues que los funcionarios se copien para ese tipo de cosas, ¿no? Volviendo al tema de la seguridad pública que comentaba la compañera, que sí me es interesante, que hablábamos del el perfil personal de Alfonso Durazo. Yo creo que es a propósito, voy a decir por qué. La cúpula de la seguridad de la defensa nacional es muy celosa. El medio castrense a nivel mundial es un medio muy difícil de entrar, castrense al final de todo. Y entonces el trabajo del político de todos los sistemas estuvo con el PRI, luego se fue con el PAN y ahora está con Morena, que es a ver, di la verdad, ¿se está cuidando porque quiere ser candidato? ¿Cree que va a ser candidato a gobernador de Sonora? Y la otra es que definitivamente es un secretario florero, como está la moda, ¿no? Para un secretario de ornato. Aparte del celo que tiene, qué bueno que refieres, aparte del celo que tiene la milicia, realmente es un secretario florero, secretario de ornato, como están muchos, porque quien define las políticas en este país es una sola persona. Pero yo difiero mucho de lo que estás comentando. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque realmente Alfonso Durazo es político, no es policía. Y está luego entonces no están haciendo política. Pero hay que hacer políticas de seguridad. No está haciendo política en materia de seguridad, no está haciendo política. Yo creo que sí. En materia nacional. Lo que hizo ayer de decirle a los estados y municipios, señores, la fuerza política. La fuerza eso es volver a justificar lo que habíamos dicho. A ver, también Alfonso Durazo dijo
que en la gran mayoría de las policías están infiltradas y que deberían de ser sustituidas por marinos. El señor, yo no sé qué planeta vive, pero desde Felipe Calderón ha habido intervención a las policías municipales y estatales. Si no recuerdas San Luis, se acuerda Chihuahua, inclusive en algún municipio de Veracruz, y volvemos a lo mismo. Tan solo los militares vuelven a decir, como lo dijo aquí tu secretario marino en activo, que tú le dices aquí dijo, y dio a conocer en el grupo ACA que estaban infiltrados. Si ya lo sabes, ¿por qué no actúas legalmente? Eso lo dijo el comandante de la región naval. No lo dijo. Bueno, perdón. Sí. Qué bueno que corrige. Bueno. Pero aún así, si la información la tienen, ¿por qué no actúan? El año pasado, o al inicio de este año, o al año pasado, hubo una actividad y detuvieron a varios que supuestamente demostraron que estaban infiltrados. Otros la libraron. Pero luego entonces, si lo saben, ¿por qué no actúan? ¿Por qué siguen utilizando el esquema de Peña Nieto? O que también al final les usaron, que era mátense entre ellos. Ya lo vimos. El dinero de un programa social en base a becas de ninis no está generando, porque en el narco, lo hemos visto en los videos, ya están poniendo de moda y están saliendo cada vez más los niños sicarios. Quiere decir, regreso no al punto y me regreso a mi rincón, ¿no? Yo sí sigo pensando desde mi punto de vista que el proyecto de personal de Durazo no va encaminado a Sonora, va encaminado a generar un cuerpo policial que le va a dar realmente los votos necesarios para los siguientes eventos. Hay inversión. Si seguimos menospreciando a las policías, si seguimos teniendo maniatados a las Fuerzas Armadas, no va a haber policía y no va a haber ejército que realmente nos dé una garantía de que el ciudadano común y corriente sienta que estás hablando del si hubiera, hay datos. No, hay datos. Sí, yo pensaría que en el día de hoy son muy pocas las ciudades y mucho menos los estados que pueden privilegiarse como un lugar seguro. Entonces ahí yo sí creo que Durazo, no sé si está haciendo política o no lo sé, pero lo que sí sé es que si yo hoy fuera militar, yo no me sentiría ni representada por él, ni pensaría que está jugando una carta derecha. Realmente pienso que su postura tendría que ser más firme. Él no tiene cara de un secretario de Seguridad Pública. Ni de un secretario de la Defensa, ni nada que tenga que ver. Ya que estamos en eso, les invito a entrar un poco al tema del local, con respecto a lo ocurrido en el caso de Ayotzinapa, que sintetiza precisamente esto que estamos hablando. Policías municipales coludidos con el narco, un ejército que se paraliza de la acción de la violencia y decisiones del carácter judicial que lejos de aclarar la situación la empañan. Lo que parece que en el caso de Ayotzinapa, con la liberación de uno de los cabecillas, el famoso Cabo Gil, que se pretende decir que va, de hecho el presidente habló en una mañanera y dijo que iban a investigar a la PGR, incluyendo al ex procurador, y cuando la realidad es que por omisión la PGR, la actual, el fiscal carnal actual, al que tanto aducen que no va a haber fiscales carnales, que ahorita tocamos Veracruz, omitieron ratificar algunas cosas teniendo la documentación ya estando ellos, fue en febrero o marzo, cuando tenían que ratificar, por eso le están saliendo. Por eso inclusive se menciona que pueden salir otros 50, o sea, se les está cayendo el caso a ellos, a los fiscales actuales. Ahora, si tienen pruebas de que fue error anterior, tienen que justificar y ejercer la ley. No seguir en esto es muy delicado, esto no seguir en presunciones, porque le dan vida a algo muy lamentable en Guerrero y siguen manteniendo un conflicto que ya debió haber sido solucionado, aclarado, porque además fue un conflicto que inicia en Guerrero y que lo adopta, obviamente conveniencia de no sé quién, pero lo adopta Peña. El gran error de Peña, aparte de muchos grandes que tiene, fue haberse adjudicado el querer resolver Ayotzinapa y darle jugada política cuando la jugada era estrictamente judicial, legal y de investigación. Bueno, profundicemos un año, ¿eh? Sí. Ya estamos Profundicemos 5 años. Profundicemos un poco más justamente en este aspecto, cómo se politizó el caso de Ayotzinapa. Y que hoy nuevamente del informe del 2019 lo vuelven a decir. Sí, y el viso de que nuevamente adquiera un matiz más político
que Claro, judicial. porque conviene. Justamente Porque hay conveniencia. la indagación de estos personajes del sexenio anterior involucrados. Pero también hay otro dato, y es donde la DEA, curiosamente, estaba gobernando Barack Obama. A la DEA se le solicitó un informe precisamente del comportamiento de Guerreros Unidos, porque ellos detectaron que era el grupo que estaba metiendo la droga en Chicago. Y curiosamente, la DEA tardó 3 años en dar el informe, en donde hay las escuchas de llamadas telefónicas de los cárteles, de los líderes, y demás. Entre ellos el Gil, que es precisamente el personaje Y aquí, que es una prueba que y el Gaby, que ya fue asesinado. Pareciera que se están borrando Y fue los recientemente, cabos. Gaby, ¿no? Sí, fue Sí, Cuernavaca. fue a las 24 horas de la liberación. Aquí la situación, Sí. Manuel, Sí, es que les conviene politizarlo. Como conviene politizarlo del Congreso, Pero- como conviene politizar la disputa del poder, como conviene politizar lo de las leyes secundarias, como conviene politizar la reforma, e inclusive politizar la seguridad pública. claro. Razón, habría que ver, porque si se mantiene un conflicto social, tú puedes seguir hablando de el populismo, programas sociales populistas para tratar, según tú, bajando el dinero, desarmas al narco cuando es todo lo contrario. Ahorita, hablando de la Guardia Nacional, que también infiere la cuestión de seguridad pública, hoy Marcelo Ebrard reconoce que hay 25,000 y tantos elementos de la Guardia Nacional haciendo las funciones de agentes de migración. Y un gran conflicto que tiene la migración en Chiapas es con migrantes africanos. Aunque él dice que ha reducido considerablemente el paso de hondureños, guatemaltecos y todo eso, ya ha habido 2 conflictos que van a generar enfrentamiento físico, que ya hay roces muy fuertes. Y recordemos que hay de migrantes a migrantes, y no estoy siendo clasista. Un migrante que viene huyendo de África viene dispuesto en un momento dado a todo. Porque si allá los matan, los agreden, los esclavizan, por eso los famosos diamantes de oro, un guerrillero que anda, que secuestra mujeres, niñas y demás. O sea, es la situación. Un migrante que está cerca, pues me regreso y al rato regresa, como hacen los mexicanos. El mexicano va, yo conozco amigos que dicen, va 5 veces que me agarra la mira, hasta parece la canción, ¿no? La amiga me agarró y me mandó para Juárez y voy de regreso. Pero alguien que viene tan lejos, que para él vivir o morir allá viene siendo lo mismo que vivir o morir aquí. Aguas. La lógica no ¿Por qué? dice que ese migrante viene a hacer cosas por un bienestar común. La lógica dice que esa persona viene a sobrevivir a costa de lo que sea. Exacto, ese sería el término. ¿No? Sí. Luego Pero, entonces... Ajá, a ver. te interrumpo, nada más para que no me pierda yo y entienda bien cómo estoy en esta mesa. De acuerdo a lo que dices entonces, recuperan este tema de Ayotzinapa como argumento para que justifique todo lo que tiene que ver con programas sociales y a partir de ahí ir diciendo, bueno, como pasó esto, por eso estos cambios están Podría ser una apareciendo. tesis, ¿eh? Sí, No es un- una no, hipótesis. Es una hipótesis. Pregunta. Sí. Gracias. Bueno, y eso también, digo, ya que lo explicó Miguel, la cuestión de las movilizaciones sociales y los focos, estos focos de violencia, por ejemplo, los que se generan con la migración, los que genera la movilización de padres y estudiantes de Ayotzinapa, más maestros, y que se refleja en grupos armados o en policías comunitarias. Aquí hay una situación. Lo de Ayotzinapa puede recalar en los grupos armados, porque Claro. si tú ves, los padres no han opinado fuertemente. Están desconcertados. De hecho, no están ni culpando al pasado. Están desconcertados que se están. Si vemos la situación está. Luego entonces, Ayotzinapa, por la importancia, porque hablábamos de la cuestión de la agresión a los policías militares afuera, tú decías, Enrique, muy bien, que son chavos de una normal rural de Chiapas, que se están radicalizando porque se unen con otro grupo. Sí. Aquí, aguas, no Sí. se les olvide que los 2 grandes representantes guerrilleros del país, no nada más de Guerrero, salieron de la normal rural de Sí, Ayotzinapa. Y hemos hablado, y luego la tesis de que ya están aceptando los propios gobiernos estatales y el gobierno federal, ya sea Guerrero, Veracruz, Oaxaca y otras entidades, de que hay la posibilidad de que la cuestión de las autodefensas, aparte de ser guardias blancas del narco, pueden estar infiltradas para hacer lo de una especie de guerra prolongada. Me llama la atención Michoacán,
que 2 veces ha sido la generadora de la violencia a nivel nacional o del enfrentamiento entre narcos a nivel nacional, cuando en Tepacaltepec dicen los mismos, que puede ser, ponle que sea la mitad, ¿verdad? Cuando ellos dicen que desempolvaron 5,000 armas, y tú ves que después de un enfrentamiento en que supone que hubo muertos 10 o 11 o 12, los que sean, utilizan hasta un dron para señalar la defensa, y ves el armamento, no traen escopetitas como, como la comunitaria de Chilapa o de Tlapa, y todo eso. Eso es lo que llaman. Y otro caso muy interesante es lo que está pasando en Tamaulipas, donde la fuerza civil, la policía estatal, se está enfrentando sin apoyo o casi sin apoyo del gobierno federal, se está enfrentando con el famoso Comando del Infierno, Comando del Diablo, no sé qué, del cartel del Noreste, y ha infligido muchas bajas. Y el propio gobernador Cabeza de Vaca inclusive mandó una misiva, una carta al propio presidente de la República para pedirle el apoyo y no ha tenido respuesta. Y tenemos Veracruz, que pareciera ser que la respuesta al cartel Jalisco de Nueva Generación es de impunidad, al momento al dar de baja al fiscal incómodo, a Winkler. Esta situación hay que tener muy en mente, porque si bien podría ser una hipótesis de distracción, la realidad es que es un mundo de dinero el que está circulando por la cuestión del narco, porque ahora somos consumidores, no nada más de trasiego, somos consumidores. Y lo que tú decías de la DEA, lo que pasa es que la DEA arregló, entre comillas, su problema en Estados Unidos y le valió sombrilla a lo demás. Y mandó aquí lo que le convenía. Así es. Porque además encontraron lo del Chapo, la DEA y otros cuerpos policíacos de Estados Unidos vinieron aquí actuaron para la detención del Chapo. Está documentado. Y aquí la cuestión de Guerreros Unidos era el trasiego de droga directamente de la zona norte hasta Chicago, donde hay una gran colonia de guerreros. Localmente somos una ciudad y un estado totalmente involucrado con esos temas. Claro. Pero ahora, ahí les va una tesis. Para mí, en este momento, y siendo un analista idealista, todo esto es una caja china. Es un gran distractor, porque hay movimientos económicos en el país muy fuertes, y lo vemos reflejado en el tipo de cambio ahorita con el peso, que está muy bajo. Lo vemos reflejado en las reuniones con grandes empresarios. El hecho de que Financiero ayer diga que México se convierte en el primer socio comercial de Estados Unidos, desplazando a Canadá, desplazando a Corea del Sur. Es muy interesante, porque la economía en la parte alta se mueve muy interesante, la minería, todo ese tipo de situaciones. Y yo regreso a mi tema. Yo pienso que la seguridad pública se está fortaleciendo, porque estamos esperando llegar a una segunda mitad, digamos, de un gobierno federal exitoso, como es el actual, porque lo es, el dinero ahí está, la inversión está latente, y sin embargo movimientos como Ayotzinapa, que todo el mundo sabe que fue el Estado el que propició todo ese tipo de situaciones, porque ahí está marcado, hay datos, dirías tú. Los políticos de aquel tiempo están arrinconándose, porque saben que en cualquier momento les va a llegar la guadaña y decir: señores, ustedes están involucrados en esto y vamos a proceder. Entonces, la verdad histórica se convierte en una verdad histérica, porque realmente lo que viene va a ser muy, muy, muy fuerte, y va a repercutir en temas como las elecciones, como la inversión extranjera directa. Y entonces cierro diciendo que para mí lo que estamos ahorita planteando, que es muy interesante, es una suerte de caja china, porque arriba y a los lados de la economía se empieza a mover. Yo veo grandes saludos, grandes sonrisas de empresarios, banqueros, hacia el gobierno federal, porque hay un plan a mediano plazo, y sí creo, y repito, que el perfil que alcanzó a hacer Alfonso Durazo es a propósito, porque sabe que no puede moverse hasta que no cambie el escenario que está. ¿Qué opinas de eso? Yo sé que le pones que opinar, porque Querido compañero de mi lado. No, ya vi la cara de Manuel también, no te preocupes. Voy a diferir y no voy a ahondar mucho en el asunto, pero esto me suena un poco a cuando el señor López en su informe dice: el presidente aquí todos estamos felices y veo sonrisas apareciendo en el estado o en el país, y honestamente de manera local en nuestra ciudad, que es en donde quizás se ve de forma inmediata
sin que yo sea ningún analista profesional, yo diría, pues ¿en qué país vive? Él se la pasó criticando el gobierno anterior diciendo que Peña vivía en su mundo particular en donde todo estaba bien. Y eso que tú me dices de, veo algunas sonrisas en los empresarios, No, muchas. pues qué bueno. Muchas. Qué bueno, pero ¿en Porque qué momento vamos a poder atravesar para que las sonrisas locales sean las que uno ve cuando sale a caminar a la calle? Sí entiendo que todo tiene que venir en cascada, todo tiene que ir mejorando de arriba abajo, pero así como decir que estamos en una etapa feliz y qué padre que todo está pasando bien. Felices. Sí. A ver, Bueno, Manuel, yo A ver, yo percibo incluso el presidente López Obrador signos de preocupación. Y lo ubico aquí, sí, ya sé que es mi vicio la economía, pero Correcto. lo ubico aquí. capitalista. De izquierda. Uno, porque la única manera de poder elevar en este momento los ingresos y apegándose a la promesa de que no habrá reforma fiscal sino hasta el 21 es eficientando los sistemas de recaudación. Y esto lleva implícita la amenaza de excesos, como ya comenzaron a excederse en el combate a la facturación falsa, etcétera. Que ya casi es pena de muerte. Sí, entonces, en la medida en que haya debilidades presupuestales, No puede haber sonrisas. se va a acentuar la escasez, pero sí puede haber sonrisas porque finalmente la escasez genera rentabilidad para los dueños del capital, siempre y cuando esa situación de escasez no derive en violencia. Porque Y cuando que es derive en violencia, prácticamente, exacto, o sea, a falta de recursos, pues la violencia va a aparecer. Bueno, lo que pasa es que además si no hay un combate frontal a la causa de la violencia que está creando sí, en México, ¿qué es eso? O sea, puede derivar, haya o no haya Sí, lo que tiene que ver con los recursos, particularmente. particularmente ahí está, ¿no? de una garantía de la seguridad pública, Exacto. de garantía de un bien común, de una estabilidad social. No hablemos de gobernabilidad porque en algunas partes la gobernabilidad está muy prendida en alfileres y en otros, bueno, pues nada más es de nombre. Pero lo que me refiero es, si no se combate las causas de la violencia reales, y no me refiero a que digan que porque no hubo oportunidades. México es un país de oportunidades. Yo pensaría De hecho, es un gran país de oportunidades. Sí, la gente se va buscando mejores situaciones, pero la gente en México tiene muchas oportunidades. El problema está que en México, los mismos vicios del PRI, los mismos vicios del PAN y ahora los vicios de Morena, han hecho al mexicano dependiente de la seguridad social gubernamental. En el entorno político hemos prostituido de tal manera al electorado que podríamos decir que en el caso ahora de la última elección, podríamos decir que se salva porque hubo gente que salió buscando el cambio. Veo que algunos, como ahorita lo dijo también Enrique, en redes y demás le dicen señor López y hay gente que se molesta por el presidente. Pero bueno, ellos le decían pendejo a Enrique Peña Nieto y nadie le hacía así. No, y le siguen diciendo. O sea, eso no ha habido No, cambio. por eso, y le siguen diciendo. Señor Entonces, López. ¿por qué no Le decirle siguen diciendo señor López cuando él se pide López? Yo no sé si tenga madre o no tenga madre, pero bueno, si tú quieres que López Obrador se vea mejor, adelante. Porque si no, al final de cuentas, apaguen el micrófono porque luego nos agarran como no, la realidad es que no es una caja china. Si fuera una caja china es un gran error porque entonces México se puede ir al carajo. Si fuera una caja china, todo eso... Considerando que carajo ya no es grosería. Que ya no es grosería, exactamente. Digo, ¿por qué? Porque es muy preocupante. Si no hay un presupuesto real, si el subejercicio o el ahorro no lo sueltan ahorita y si el presupuesto no es equilibrado para lo más importante del país, no nada más para dar dinero, sino para poder volver a recuperar, aunque ellos digan que es incipiente, volver a recuperar un buen esquema de salud o un incipiente esquema de salud que dé garantía que la gente está de verdad preocupada por la cuestión del cáncer, que no habíamos visto lo magnificado que estaba, y la cuestión ahorita del dengue. Yo quiero pensar, sin ser catastrófico, sin ser pesimista, y toco, no madera, toco mesa blanca,
Imagínate si hubiera otro esquema como la famosa influenza. Ahorita, si ya se habla de decesos por dengue, que ahora resulta que hay una nueva cepa formada porque para poder los ideólogos, los epigmenios, 10.000 epigmenios que andan en el entorno político, pues ya de todo hay que echarle la culpa a pasar. Entonces, a la hora del mosquito modificado es de los neoliberales, como son las... No, la realidad es que si fuera una caga china hay que preocuparse más, y yo coincido contigo, Manuel. Andrés Manuel López Obrador, el señor López, el peje, que no deja de ser peje, hablo. La verdad es que sí denota preocupación, y yo creo que por eso ha dado bandazos aquí y no ha logrado lo que él quiere. De hecho, ya cambió fechas. Su famosa revocación la quería hacer en la fecha de elección. Ya dijo que después. Tú hablas ahorita de la cuestión de la secundaria, la reforma educativa, la reforma del Estado, inclusive la cuestión de financiera para a posterior del 21, tiene que ser después de la elección. Pero ahorita la discusión de la disputa del poder nos lleva a que debilita más la cuestión de seguridad pública, porque la Guardia Nacional, si está funcionando como dicen, que también ahí mencionaba de la Palacio y otros analistas que nada más le cambian de gafete, los mismos soldados siguen siendo, porque yo no he visto a la Guardia Nacional como tal con los informes que habían dicho, pero lo grave es que entonces una fuerza muy importante de la Guardia Nacional está dedicada a corretear migrantes. Bueno, ese es tu punto de vista. No, Ebrard lo dijo, brother, hay 25 elementos de la Guardia en actividades de migración, como agentes de migración, y vimos, a no ser que digas también que los muchos medios neoliberales también están en contra del gobierno actual, vimos que hubo palazos, golpes, y el propio Ebrard y el propio Durazo reconocieron de varios elementos de la Guardia Nacional lesionados en el segundo choque que tuvieron con los migrantes haitianos, que lo único que piden es libre paso para llegar. Ya contuvimos vía programas y dinero de los mexicanos a los extranjeros. Este fenómeno puede conllevar a lo social, y si no vemos la cuestión de el recurso para bien cumplir con la seguridad, si no hay realmente, si no se cuida lo del Chinapa, yo no quiero ver qué va a pasar en la cuestión social. El narco va a alimentar esa cuestión social, porque tú bien decías, no sabemos a qué grado incide. Económicamente el narco está en todas en partes. todas partes. Políticamente el narco ya también está en todas partes. Lo vimos en Michoacán, lo vimos en alguna parte de Veracruz, y lo hemos visto en otros estados. Luego entonces hay que preocuparse porque el descubrimiento de movimientos sociales tipo guerrilla, aguas. No, pero es que estamos haciendo perspectivas, y va a pasar esto. Obviamente... las perspectivas de la Mesa Blanca no han fallado, ¿eh? No, hasta ahorita las perspectivas no han fallado. Que no quiera reconocerlas es su problema, pero no han fallado. Lo hemos visto. Bueno, más, la mesa pasada habíamos dicho que el informe era un informe de medias verdades y muchas mentiras. ¿Nos falló? No nos falló. Bueno, ni la prensa internacional le dedicó al informe, porque además no fue un informe, fue un resumen de todas sus mañaneras. De entrada fue el primer informe constitucional de acuerdo a la ley, el tercero de acuerdo a según ángulo. Pero bueno, estamos caminando en un proceso democrático, realmente, e incluso y me permitieras continuar con la idea, porque creo que el movimiento... No vas a hacer lo de Mario, que ya no quiere venir a la mesa. El movimiento demuestra andando. Obviamente, dentro de las izquierdas hay una fricción. Sí, había un intento hay una sola izquierda, una sola derecha. Había un intento de los grupos políticos, el grupo político actual quería mantenerse. Batres en el Senado y este muchacho nuevo de Fino Platicar, que es Muñoz Ledo, era su proyecto de ese grupo, mantenerse para continuar y llegar ellos a esto. Y no le salió. Alguien los alentó. No es que no haya salido. No los alentó nadie, no. Alguien los detuvo, porque la señal que tuvo el señor presidente Andrés Manuel López Obrador fue decir: yo me quito, dejo que el Poder Legislativo opere como quiera,
y los observo, pero al ver que estaban echando a perder el programa, me dijo, oigan, señores, me están perjudicando. Entonces la disputa del poder es tan real y tan nociva para México. Como siempre lo ha habido. No, O sea, siempre lo digo, sí, pero pero en ahorita, este momento ahorita está está más claro, fuerte ahorita porque sí. suponen que son totalitarios y mayoritarios. Bien, de Cerrera Palacio, había un intento de hacer Yo no sé eso que se ve ahí. una suerte de maximato, el maximato de Andrés Manuel, pero no funcionó y el mismo proyecto de Andrés Manuel, el lado conservador de Andrés Manuel, o sea, la señora Olga Sánchez Cordero, les dijo, oigan, están perjudicando esto y regresan, pero qué bueno que pase eso ahora. Antes se arreglaba a balazos, los diputados y senadores eran bandas. Ahora está reflejado en las redes sociales y en los medios los pleitos y hasta las mentadas de madre que ya no hay. Pero al final la seguridad pública es la que le va a dar un impulso a la 4T. Y por eso mismo, Durazo, así como se mantiene, sabe que vive un momento importante y que tiene que dar buenos resultados. Vale. Te doy el beneficio de la duda. Bien, no hablamos de la perspectiva, porque ahora resulta... Bueno. Ok. Un signo preocupante es parte precisamente desde el aspecto económico y presupuesto, porque estaría implicando que la única fuerza motriz para la economía, la derrama en recursos, se estaría dando a partir de programas sociales condicionados a una cuestión de carácter político electoral. Y esto pues nos estaría dando en niveles de crecimiento pues bastante bajos. Si el 2% promedio en el PIB... Y alejaría la sonrisa de aquellos que dicen que van a aportar y hasta ahorita no han aportado. Es una realidad. Es una realidad, exacto. Ahora, aquí yo espero, interrumpiendo tanto, que los programas sociales den un viraje. Que los programas sociales sigan en el proyecto que tiene él, pero se debe prioridad también a políticas públicas efectivas, que no son asistencialistas desde el punto de vista electoral, porque ya vimos que los dos grandes programas tienen visos de fracaso. En el caso de Guerrero, la cuestión del fertilizante, que yo quisiera que alguien experto nos mencionara vía redes sociales en qué fase del ciclo agrícola estamos en Guerrero y si ve positivo o que realmente no va a ser lo que se esperaba, porque siguen dando, resulta que siguen dando vales, ya unos quemaron vales en la autopista y resulta que fue un éxito y seguimos dando como queriendo corregir. Y realmente yo no sé el ciclo agrícola si vaya en tiempo y forma o si ya se puede vislumbrar la posibilidad de un fracaso. Y por el otro lado, si se sigue dando sin ton ni son, sin tener realmente más allá de la visión de lo político electoral, realmente la inversión extranjera directa o la inversión de los grandes empresarios, aunque me lleven otra vez a Slim y me lleven a la REA y me lleven a los bancos, no van a sacar la cartera, la van a presumir, pero no la van a sacar. Es como cuando traes 100 pesos y quieres comprarte unos zapatos y al final de cuentas le ves algún detallito, ves que no van sirviendo los compras. Okay. Es una realidad. Bueno, 5 minutos nos quedan. Conclusiones en 1 minuto cada quien. De esos 5 minutos agarro uno para reforzar mi tesis personal de que viene un proceso en donde todas las políticas, no tácticas, porque realmente hay no, de la seguridad pública es mantener firme el programa de la Guardia Nacional, involucrar más a los gobernadores para que ha habido casos en que les piden, el caso de Sonora, señores, vamos a hacer esto y eso, y cuando el gobernador o el alcalde ven que les cuesta dinero del suyo, se detienen. Entonces, si no van a entrarle a permitir que el presupuesto se dirija a la Guardia Nacional, entonces que ellos mismos, gobernadores y alcaldes, metan en el mismo programa, en el mismo plan de trabajo a sus policías estatales y municipales, para que sea una línea homogénea y se trabaje. México, a nivel mundial, está Ayotzinapa en primer lugar en varios. Cuando se habla de México, se habla de Ayotzinapa. Hay que trabajar en ese tema nada más. Yo les agradezco mucho, bienvenida. Gracias. Vamos a seguirle aquí. Adelante, Iris. A mí me preocupa mucho esto de programas sociales. Yo no veo que estén encaminados a una mejora como país, que eso es lo que en realidad
me gustaría que pasara, que tuvieran esa fuerza y esa voluntad real de hacer cambiar a México. Para mí tienen un tema electoral totalmente marcado. Habrá que saber cómo nos va en el final del periodo del señor López. Andrés Manuel, dices. Ajá, su presidencia Andrés Manuel. ¿Qué querías hablar? No, es que la verdad es que volvemos a lo mismo. Eso me preocupa Yo mucho. creo que coincidimos, Manuel, que Andrés Manuel está muy preocupado, que si no hay un presupuesto equilibrado, aunque vaya a haber reducción, quién sabe qué va a pasar. Ya están anunciando inclusive posibilidad de nuevos impuestos, aunque dijo que no había, como el rollo ese de las redes sociales, Netflix y demás. Y ayer sacaron una volada que querían también darles tarifa y cobrarles impuestos a las mujeres de la vida galante, que la gran mayoría vienen de la explotación, son explotadas, ¿sí? Es una cuestión. La cuestión de la seguridad pública, sigo viendo que si no le dan recursos bien, no va a poder, y si no logran aceptar bien la Guardia Nacional, porque hasta ahorita sigue siendo Guardia Nacional Paquito, no va a funcionar. Y si no empiezan a asumir responsabilidad, todos y cada uno, empezando por el presidente de la República, pueden seguir habiendo cajas chinas y la cuestión económica se va a frenar. Pero además no lo digo yo, y no es una perspectiva ni mal deseo. Simple y sencillamente es una realidad que ya se vio inclusive en Alemania, que ya la vivimos en Grecia, y se vivió, ya la vivimos como si hubiera vivido en Grecia, ¿no? Ya se vivió en Grecia y ya se vivió en Italia. Y en España también. O sea, no estamos hablando a volapié, sino que hay suficientes ejemplos, y aquello que es informado y que tú no aprendes de eso quiere decir que estás totalmente desinformado de las cosas. He dicho. Muy bien. Bueno, hay dos aspectos a resaltar. Primero, que la disputa del poder vuelve a enseñarnos que, al menos en el sistema político mexicano, No hay nada nuevo. ¿no? Tendría que recurrirse a la misma fórmula de Lázaro Cárdenas cuando decide desmantelar el caudillismo e instaurar las instituciones. Y son los dos presidentes que le suceden quienes finalmente logran consolidar el sistema institucional en México. Los programas sociales tradicionalmente no han tenido como principal objetivo la reducción de la pobreza, sino el control electoral, control político electoral. Y si esta va a ser la vía de alimentación de la economía nacional, La 4T nunca va a aparecer. pues la 4T. Pero además, Bueno, el domingo se discute el domingo se discute el presupuesto y una posibilidad de incremento de la gasolina. correcto. Eso, bueno, y este entorno que por los factores que ya mencionamos nos está dibujando cada vez más la cercanía de la recesión económica mundial. Es cuanto. Es cuanto. Y hay que irnos con unas sombrillas al Congreso de la Unión. Gastaron más de $1 millón de pesos en sombrillas. En sombrillas. Yo no sé si para cubrirte de las mentadas de madre Sigamos o para el felices. tour de felices. Sigamos felices. Gracias, señores. Bueno, Gracias nos vemos en el por mesero. levantarnos. Muchas gracias. Sigue viniendo porque tú eres la única que comprar el Enrique. Bueno. Gracias, nos vemos la próxima.